Otelo de William Shakespeare, versión narrativa de Mary Lamb. Brabantio, rico senador de Venecia, tenía una hermosa hija, la gentil Desdémona, la cual era asediada por muchos pretendientes, ya por sus virtudes, ya por sus futuras riquezas. Entre todos los pretendientes no hallaba uno en quien poner su amor, porque esta noble mujer consideraba el alma y el corazón más que las facciones de los hombres, y por una singularidad digna de admirarse había escogido por objeto de sus amores a un moro de tez oscura a quien su padre quería mucho y a quien frecuentemente invitaba a su casa. Tenía Otelo todas las altas cualidades que podían recomendarle como novio de la más grande señora. Era militar muy valiente y por su conducta en feroces guerras contra los turcos había llegado a ser general de las tropas venecianas, siendo estimado grandemente por el Estado. Había sido gran viajero y Desdémona, según costumbre de la época, le oía con gusto contar sus aventuras desde sus más remotos recuerdos. Refería las batallas, los sitios por donde había pasado, los peligros que había corrido por mar y por tierra, la muerte que tan cerca había visto al entrar por una brecha o al marchar hacia la boca de un cañón, cómo había sido prisionero de enemigos insolentes y luego vendido por esclavo, y cómo se condujo en tal situación y escapó. Todas esas historias añadidas a la narración de cosas extrañas vistas en lejanos países, vastos desiertos, románticas cavernas, montañas cuyas cimas se confunden con las nubes, tierras por explorar y una raza de gente en África cuyas cabezas crecen por debajo de los hombros. Todos estos relatos encadenaban de tal modo la atención de Desdémona que si por asuntos perentorios de la casa tenía que ausentarse, lo despachaba todo corriendo para volver a oír las narraciones de Otelo. Una vez rogó Desdémona a Otelo que le contase toda su vida y por orden, pues sólo la había oído por partes. Accedió él y ella derramó abundantes lágrimas al oír las desgracias de su heroica juventud. Después de estas lágrimas, acompañadas de suspiros, Desdémona dijo que todo aquello le parecía muy extraño, maravilloso y lastimoso, que por una parte deseaba no haberlo oído y por otra parte querría haber sido un héroe como aquel, y le dio las gracias a Otelo, y añadió que si él tenía un amigo enamorado de ella, no había de hacer sino enseñarle a contar aquellas historias para que ella correspondiera a su amor. Con esta indirecta, dicha con modestia y franqueza, y acompañada de seductores modales y rubores, que Otelo comprendió perfectamente, se atrevió a una declaración amorosa y consiguió de Desdémona el consentimiento para un secreto matrimonio. Otelo no esperaba que Brabantio le aceptase por yerno. El noble senador dejaba libre a su hija, pero esperaba de ella que, según costumbre de las damas nobles de Venecia, escogiera un marido de noble estirpe y de rango senatorial. Pero se engañó en esto. Desdémona le quiso y le dedicó su corazón y su fortuna por las brillantes cualidades que le adornaban. Tan rendida tenía el alma a su elegido que hasta el color de su piel, invencible obstáculo para otras damas, le pareció superior a los cutis blancos y sonrosados de sus nobles pretendientes de Venecia. Se celebró el matrimonio secretamente, pero luego trascendió al público y llegó a los oídos de Brabantio. Se irritó y acudió al consejo del Senado acusando a Otelo de haber seducido a su hija Desdémona con hechizos y brujerías y de haberse casado con ella sin consentimiento del padre y contra las leyes de la hospitalidad. Y sucedió en aquellos días que el Estado de Venecia necesitaba los servicios de Otelo, porque llegaron noticias de que los turcos preparaban ejércitos y flotas para reconquistar la importante isla de Chipre, que los venecianos poseían y necesitaban conservar. En este apuro, el Estado volvió los ojos a Otelo, considerándole como el único capaz de defender a Chipre contra los turcos. Así, Otelo, al presentarse ante el Senado, era a la vez candidato a un alto puesto del gobierno y presunto reo de graves delitos que las leyes de Venecia castigaban con la pena capital. La vejez y nobleza de Brabantio exigían del Consejo la mayor atención,
Pero Brabantio presentó sus acusaciones con tal ira y falta de pruebas que cuando Otelo contó sencillamente la verdad de la historia de sus amores, el duque y juez presidente hubo de confesar que Otelo también hubiera conquistado a su propia hija, que las artes de Otelo eran simplemente las artes honradas del amor y que la brujería no era otra cosa que su destreza en mantener una conversación inteligente capaz de cautivar a una mujer. Las declaraciones de Otelo las confirmó Desdémona en pleno consejo y añadió que, teniendo a su padre todo respeto y amor por deberle la vida y la educación, profesaba más alto respeto a su marido, como había hecho su propia madre al preferir a Brabantio contra la oposición del padre de ella. Ante esas declaraciones, Brabantio tuvo que ceder y rendirse entregando su hija a Otelo y diciendo que se alegraba de no tener más hijos porque con esta experiencia se había convertido en tirano de ellos para que no desertaran como Desdémona. Solventada esta dificultad, Otelo, tan acostumbrado a las asperezas de la vida militar como otros hombres a las dulzuras del hogar doméstico, se encargó con gusto y buen ánimo de la guerra de Chipre, y Desdémona, prefiriendo los honores y peligros de su marido a las ordinarias delicias de la luna de miel, consintió muy complacida en acompañarle. Llegaron a Chipre Otelo y Desdémona, y luego les vinieron noticias de que una violenta tempestad había dispersado la armada turca, con lo cual estaba la isla segura de todo peligro de ataque. Pero empezó para Otelo una nueva y peor guerra, y los enemigos que la malicia movió contra su inocente esposa resultaron más atroces que los extranjeros armados. Entre los amigos del general, ninguno gozaba más de la confianza de Otelo que Casio. Era Miguel Casio un joven militar de Florencia, alegre, amable y de finos modales, muy atractivo para las mujeres, era hermoso y elocuente, hecho expresamente para despertar celos en un viejo, como Otelo lo era relativamente, casado con una mujer joven y hermosa. Pero Otelo estaba tan libre de celos como lleno de nobleza, y era tan incapaz de sospechar mal como de hacer una mala obra. Había empleado a Casio en sus amores con Desdémona, haciéndole servir de mensajero, de correveidile, porque el valiente guerrero era algo tímido en negocios de amor. Así, no es raro que Desdémona, con la debida circunspección y modestia, quisiera a Casio y le tuviera confianza. No se alteró por el matrimonio la conducta de Desdémona y de Otelo para con su joven amigo. Casio frecuentaba la casa de ellos, y su charla vivaz y alegre no desagradaba a Otelo, aunque de carácter serio, porque es frecuente en tales caracteres el divertirse con sus contrarios como alivio a la opresión del propio. Por esto Casio y Desdémona reían juntos como en los días en que él le echaba piropos a cuenta de su buen amigo el Moro. Otelo había promovido poco antes a Casio al grado de teniente, puesto de confianza inmediato al general. Esta promoción disgustó profundamente a Yago, viejo oficial que se creía con más derecho que Casio para aquel puesto y que solía ridiculizar a Casio como bueno solo para estar con las damas y del todo ignorante e inhábil para las cosas de la guerra. Yago detestaba a Casio y detestó igualmente a Otelo, ya por haber favorecido a Casio, ya porque sospechaba que era demasiado amigo de su propia mujer, Emilia. Por esas fantásticas provocaciones, el intrigante Yago se formó un horrible plan de venganza que llevase la ruina juntamente a Casio, Otelo y Desdémona. Era Yago artificioso y astuto y había estudiado profundamente el corazón humano. Sabía que entre todos los tormentos que afligen al ser humano, 1000 veces peores que los tormentos del cuerpo, el peor de todos, el más intolerable, el de más agudo aguijón, son los celos. Si pudiera conseguir que Otelo tuviera celos de Casio, lograría la más exquisita y cruel venganza y podía terminar en la muerte de Casio, de Otelo o de ambos, que lo mismo le daba. La llegada a Chipre del general y su esposa, junto con la nueva de la dispersión de la armada turca, llenó la isla de alegría y de fiestas. Todos se entregaron a festines y algazaras. Casio tenía aquella noche la dirección de la guardia con estricto encargo de cuidar que los soldados no cometieran excesos en el beber a fin de evitar tumultos que pudieran molestar a los habitantes o disgustarlos con los soldados recién llegados. Y aquella noche empezó Yago sus malignos planes. So capa de amor y lealtad al general, Yago incitó a Casio a darle a la botella, falta grave en un oficial de guardia. Resistió Casio algún tiempo, pero no pudo seguir resistiéndose ante la honrada franqueza que Yago fingía y empezó a beber copa tras copa mientras Yago escanciaba y cantaba.
Soltóse la lengua de Casio en loor de Desdémona, por quien brindó repetidas veces, afirmando que era la más exquisita entre las mujeres. Por fin el enemigo que se metía por la boca le robó el seso. Entró un malandrín enviado por Yago, provocó al borracho, relucieron las espadas. Montano, digno oficial que vio la pelea, quiso apaciguarla y salió herido. Hubo un alboroto general y Yago, el verdadero autor de todo, fue el primero en esparcir la alarma, haciendo sonar la campana del castillo como si hubiera un serio motín en vez de una leve riña de borrachos. La campana despertó a Otelo, el cual, vistiéndose apresuradamente, compareció en el lugar y preguntó a Casio. Este, ya algo sereno, sintió vergüenza de contestar y Yago, fingiendo repugnancia en acusar a Casio, forzado por Otelo, que quiso saber toda la verdad, contó a su modo el cuento callando su propia falta, que Casio no recordaba, y con pretexto de excusar a Casio dejó entender que éste era el único culpable. El resultado fue que Otelo, exacto cumplidor de la disciplina, se vio obligado a deponer a Casio del grado de teniente. Así triunfó Yago completamente en la primera parte de su intriga. Ya tenía minado y derribado a su rival, pero todavía le quedaba por sacar otro resultado de aquella noche desastrosa. Casio, arrepentido de aquella desgracia, se lamentó con su falso amigo Yago de haber llegado a ser tan tonto que se convirtiera en una bestia. Estaba perdido porque ¿cómo pedir al general que le restituyera su puesto? Le respondería que era un borracho y se despreció a sí mismo. Yago, tomándolo a broma, le dijo que el hombre más sobrio puede embriagarse por casualidad una vez y que sólo quedaba poner el remedio posible. Le aconsejó que acudiese a Desdémona, que todo lo podía con Otelo, que ella era el verdadero general, que era de carácter franco y amable y le conseguiría pronto volver al favor de Otelo, y añadió que ese rompimiento pasajero contribuiría a fortificar la amistad y la confianza. Buen consejo, sin duda, si Yago no lo hubiese empleado para perversas maquinaciones, como luego se verá. Siguió Casio el consejo de Yago, acudiendo a Desdémona. Desdémona se dejó ganar para tan honrado negocio y prometió a Casio encargarse con toda solicitud de su causa. La buena señora tomó el asunto con tal empeño que inmediatamente rogó dulcemente a su marido que perdonase a Casio y le volviera su favor. Otelo, aunque mortalmente ofendido por Casio, no podía negar nada a Desdémona y así únicamente le pidió algún tiempo, porque estaba demasiado cercano el agravio, pero ella insistió disputando el tiempo, pidiendo que fuese la noche siguiente, o la mañana después, o al siguiente día lo más tarde. Luego alegaba que Casio estaba muy arrepentido y humillado, que su falta no merecía tan gran castigo, y cuando Otelo aún quería esperar, ella le dijo: «¿Cómo, señor? ¿Es posible que haya de suplicar yo tanto en favor de Casio? Miguel Casio, el que me enviabas a cortejarme para ti y el que te defendía cuando yo te censuraba. Me parece que lo que pido es bien poca cosa. Cuando haya de poner a prueba tu amor, te pediré cosas mucho mayores». A tal intercesor no podía Otelo negarse, y así prometió el perdón y favor para Casio luego que hubieran pasado unos días. Antes de esta escena, Otelo y Yago habían entrado juntos en el salón donde estaba Desdémona, y al entrar ellos salía por otro extremo Casio después de implorar la protección de la señora. Yago, al verle, dijo pícaramente en voz baja y como hablando consigo mismo: «No me gusta eso». No se fijó mucho Otelo en esas palabras, y las súplicas de Desdémona que luego siguieron se las hicieron olvidar por completo, aunque más tarde las recordó. Porque luego que se fue Desdémona, Yago, como por pura curiosidad, preguntó a Otelo si Miguel Casio conocía sus amores cuando hacía la corte a Desdémona. Respondió afirmativamente el general, y aún añadió que durante el noviazgo Casio había servido de mensajero y mediador. Yago frunció el ceño como si recibiera nueva luz sobre un problema terrible y exclamó: «¿De veras?». Esto hizo recordar a Otelo las palabras que Yago había dejado caer al entrar en el salón, y comenzó el general a sospechar que había en todo esto algún misterio. Creía que Yago era un hombre bueno y honrado, y le pareció que todas aquellas indicaciones significaban algo demasiado grave para decirse claramente, y así rogó a Yago que diera voz a sus pensamientos por malos y amargos que fuesen. «¿Y qué sucedería?», dijo Yago, «si en mi pecho hubieran entrado pensamientos viles,
como entran seres viles en el mejor palacio, y siguió diciendo que sería lástima que por sus imperfectas observaciones entrase la inquietud en el alma de Otelo, que no era conveniente para la paz de Otelo el que éste supiera aquellos pensamientos, que no debe quitarse el buen nombre a las personas por ligeras sospechas. Y cuando con tan misteriosas y solemnes palabras hubo excitado hasta el exceso la curiosidad del general, fingiendo gran interés por su sosiego, le suplicó que se guardase mucho de los celos. Con esas artes despertó aquel gran bribón sospechas en el cándido Otelo, más avivadas por las precauciones que fingía dar contra las sospechas. «Ya sé», dijo Otelo, «que mi mujer es bonita y gusta de la buena compañía y de las fiestas, y es libre en charlar y canta, juega y baila bien, pero donde hay virtud, esas prendas son virtuosas. Antes de creerla deshonrada, he de tener pruebas patentes». Entonces Yago fingió alegrarse de que Otelo no se precipitase en pensar mal de su esposa y francamente declaró que no tenía pruebas, pero suplicó a Otelo que la vigilase en su trato con Casio, sin estar celoso ni tampoco seguro en demasía, porque él, Yago, conocía cómo eran las damas italianas, sus paisanas, mucho mejor que Otelo, y luego astutamente insinuó que Desdémona había engañado a su padre al casarse con Otelo, llevando el asunto tan secreto que el pobre anciano creyó que se habían empleado brujerías. Otelo se conmovió mucho por este argumento que le hablaba al alma, porque si ella engañó a su padre, ¿no podría engañar a su marido? Yago le pidió perdón por haberle conmovido, pero Otelo, mostrando indiferencia exterior, mientras por dentro sentíase desgarrado, rogó a Yago que prosiguiera explicándose. Hízole Yago con muchas excusas, como no queriendo acusar a Casio, al cual llamaba su amigo. Y luego vino resueltamente al punto y recordó a Otelo que Desdémona se había negado a muchos pretendientes de su clase social y le había preferido a él, lo cual probaba que era ella una caprichosa. Y cuando le hubiera pasado el capricho, era muy probable y que comparase a Otelo con otros hombres, y concluyó aconsejando a Otelo que demorase un poco más su reconciliación con Casio, y notase entre tanto con qué viveza intercedía por él Desdémona. Así este malvado convertía las virtudes de aquella inocente señora en lazos para su ruina, instigado primero a Casio para que buscase su favor y convirtiendo luego ese favor en crimen para perderla. Al terminar la charla, Yago suplicó a Otelo que tuviera por inocente a su esposa hasta poseer pruebas de lo contrario. Y Otelo prometió tener paciencia, aunque desde aquel instante ya no tuvo el engañado general más paz y sosiego en su pecho. Ni las adormideras, ni el jugo de mandrágoras, ni todos los narcóticos del mundo tuvieron virtud para devolverle el reposo y el sueño de que hasta entonces había gozado. Hasta sus ocupaciones le trastornaban. No hallaba deleite en las armas. Su corazón, que solía salir a la sola vista de las tropas, banderas y otros arreos militares, y saltaba al sonido del tambor, de la corneta o de sus relinchos del caballo, parecía haber perdido todo aquel orgullo y ambición que son virtudes del soldado, y se sentía abandonado por sus antiguos ardores y alegrías. Pensaba a veces que su mujer era fiel, y luego pensaba que no. Tan pronto creía justo a Yago como creía lo contrario. Después deseaba no haber sabido nada de todo aquello, pues mientras no lo supiera no sufriría. Destrozado por estos enloquecedores pensamientos, una vez cogió a Yago por la garganta y le exigió pruebas del delito de Desdémona, so pena de muerte por haberla calumniado. Yago, fingiendo indignación porque se tomara su honradez por vicio, preguntó a Otelo si había visto en manos de su mujer un pañuelo con cerezas pintadas. Respondió Otelo que él mismo se lo había regalado y que era su primer regalo. Pues con este pañuelo, dijo Yago, he visto yo mismo que Casio se secaba el rostro. Si es así, replicó Otelo, no descansaré hasta que la venganza los trague a los dos. Y primero, como muestra de tu fidelidad, espero que Casio muera dentro de 3 días, y en cuanto a esa miserable mujer, yo hallaré medios para una rápida muerte.
Las cosas más leves son para el celoso pruebas irrefutables. Un pañuelo de su mujer en manos de Casio fue motivo para condenar a muerte a los dos, sin preguntar siquiera cómo fue a parar a manos del oficial. Nunca dio Desdémona tal presente a Casio, ni cabía en tal fiel esposa el dar a otro los regalos de su marido. Lo mismo Casio que Desdémona eran inocentes de todo agravio a Otelo, pero el malvado Yago, cuyo espíritu no dormía para inventar perversidades, había obligado a su buena e inocente mujer a hurtar aquel pañuelo de Desdémona con el pretexto de hacer una copia, siendo en realidad para dejarlo donde Casio pudiera encontrarlo, y así aparentar que Desdémona se lo había regalado. Un día Otelo fingió que tenía dolor de cabeza y en verdad que lo tenía, y le pidió a Desdémona el pañuelo para atárselo en las sienes. Ésta le dio un pañuelo. «No quiero este», dijo Otelo, «sino el que yo te regalé». Pero Desdémona no lo tenía porque se lo habían robado, como antes se ha dicho. «¿Cómo?», exclamó Otelo, «esto es grave. Ese pañuelo se lo dio a mi madre una mujer egipcia, una bruja que sabía leer en el pensamiento y que le dijo a mi madre que mientras lo guardase mi padre la querría, pero que si lo perdía o lo regalaba, mi padre la aborrecería. Al morir, mi madre me lo dio y me dijo que al casarme se lo diera a mi mujer. Así lo hice, y tú ten cuidado con él, estímalo como a tus propios ojos». «¿Es posible?», dijo Desdémona, toda asustada. «Es cierto», siguió él, «es un pañuelo mágico. Lo hizo una maga hace ya 200 años con seda de gusanos sagrados y fue teñido en sangre del corazón de las vírgenes». Al oír las mágicas virtudes del pañuelo, Desdémona se moría de miedo, pues comprendió que lo había perdido y así temió perder igualmente el amor de su esposo. Otelo se estremeció, parecía que iba a cometer un desatino y volvió a pedir el pañuelo. Viendo que no podía encontrarlo, Desdémona probó a sacar a su marido de aquellos serios pensamientos y le dijo alegremente que sus historias del pañuelo eran para negarle el favor de Miguel Casio, a quien siguió alabando como Yago había indicado. Otelo, enloquecido, salió a grandes pasos del salón y Desdémona empezó a sospechar que su marido estaba celoso. ¿Qué causa pudiera haberle dado ella para esto? No lo sabía. Se culpó a sí misma de acusar al noble Otelo y creyó que seguramente habrían llegado malas noticias de Venecia u otra parte que habrían agriado su ánimo. Y se dijo, los hombres no son dioses y no hemos de esperar de ellos en el matrimonio las dulzuras del noviazgo. Y se reprendió a sí misma por juzgar severamente la aspereza de su marido. Volvieron a encontrarse Otelo y Desdémona, y él la acusó más claramente de ser infiel, de amar a otro, aunque no dijo el nombre, y ante las lágrimas de Otelo, Desdémona le dijo, «¡Ay, qué día infeliz! ¿Por qué lloras?». Y replicó Otelo que podía sufrir con fortaleza toda clase de males, pobreza, enfermedad, infortunios, pero que su infidelidad le había desgarrado el corazón, y llamó a su esposa flor agradable de ver y oler, pero venenosa, y se lamentó de que hubiese nacido. Se retiró Otelo y ella quedó tan estupefacta ante las atroces sospechas de su marido que sintió un pesado sopor y pidió a su camarera que le preparase la cama y pusiera en ella las sábanas de la boda, diciendo que cuando se reprende a los niños pequeños suele hacerse con dulzura, y así podía hacerlo Otelo con ella, que al fin era una niña. Estas fueron todas las quejas de aquella gentil señora. Metida en cama, esperando que luego iría su esposo, Desdémona dormitó ligeramente por efecto de su conturbado espíritu. Pronto también entró Otelo, lleno de aquel horrible propósito de matar a su esposa. Pero al verla dormida pensó que no debía derramar su sangre ni desgarrar aquella piel más blanca que el alabastro, pero estaba resuelto a que muriese, siquiera para que no engañase a otros hombres como a él le había engañado. Y la besó por última vez, según pensaba, pero aquel beso fue tan dulce que hubo de besarla de nuevo y lloró pensando que eran crueles aquellas lágrimas. Con estos besos despertó Desdémona y miró a Otelo. Le vio morderse el labio inferior y los ojos desencajados, cosas que ya sabía eran signos fatales. Le dijo Otelo que se preparase para la muerte y rezase sus oraciones, pues no quería matarle el alma. La inocente esposa, a merced de aquel loco, pidió compasión y que le dijese su falta. Otelo nombró a Casio y el pañuelo que ella le había regalado.
y mientras ella quería defender su inocencia, él súbitamente no quiso oír más y la estranguló entre sus manos. En aquel momento llamó Emilia, la mujer de Yago. Llevaron luego a Casio herido y ensangrentado, pero no muerto, por un emisario de Yago el traidor. Yago había matado a su emisario para evitar que revelase la verdad, pero en los bolsillos del muerto se hallaron cartas donde la verdad constaba. Entre esas cartas, las revelaciones de Casio y los gritos desesperados de Emilia, se aclaró del todo la verdad. Este descubrimiento fue como un rayo para Otelo, el cual vio claramente que había sido el asesino de su esposa inocente y siempre fiel. La angustia que se apoderó de su noble alma le hizo insoportable la vida, por lo que en su desesperación se echó sobre su espada cerca del cadáver de su esposa y expiró. Muerto Otelo, entre el horror y el asombro de todos, se recordaron sus méritos y virtudes, arruinados por las intrigas de un malvado. El general que le sucedió hizo ejecutar a Yago entre horribles torturas y mandó a Venecia la noticia del triste fin del famoso Otelo.